hermanos presentes, es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en este lugar para darle a conocer a ustedes el programa divino que se está llevando a cabo en nuestro tiempo. Dice el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24 y verso 31, y enviará, ¿quién? El Hijo del Hombre. Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un cabo del cielo hasta el otro, juntando los escogidos. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El Señor Jesucristo dice que en el fin del tiempo el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. En la parábola del trigo y de la cizaña, Él dice que en el tiempo de la cosecha o fin del siglo, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para llevar a cabo esa gran cosecha, colocar el trigo, los hijos de Dios, en el reino de Dios, y colocar la cizaña en el lugar que le corresponde y traer los juicios divinos sobre la cizaña, los cuales serán derramados sobre este mundo en la gran tribulación que durará 3 años y medio, llamada también la apretura de Jacob. Ahora, viendo que este tiempo en el cual estamos está marcado en la profecía como el fin del tiempo o fin del siglo o tiempo de la cosecha, tenemos que despertar a la realidad para ver a los escogidos siendo juntados con la gran voz de trompeta, el mensaje final de Dios en labios del ángel mensajero que el Señor Jesucristo envía con el doble ministerio de Moisés y Elías, el doble ministerio de los 2 olivos, de los 2 candeleros, el doble ministerio de Moisés y Elías en el ángel mensajero del Señor Jesucristo, llamando y juntando a todos los escogidos con gran voz de trompeta. Estamos en ese tiempo glorioso del recogimiento de los escogidos. En la parábola también de la red, en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, Él dijo que el reino de los cielos era semejante a una red que se echa en la mar y luego se saca y trae peces grandes y pequeños, trae peces buenos y malos, y estando ya en la orilla se sacan los peces buenos en canastas, en cestas, y lo malo, los peces malos, lo malo que ha salido en la red se echa al agua. Dice el Señor Jesucristo, así será en el fin del siglo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. ¿Para qué? Para llevar a cabo esa labor. Encontramos al Hijo del Hombre enviando a sus ángeles para recoger, para juntar a los hijos del reino de Dios, que son los peces buenos en la parábola de la red, y son el trigo en la parábola del trigo y de la cizaña, y son los escogidos, los hijos del Dios Altísimo, en este pasaje
del Señor Jesucristo, en donde dice que el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a todos los escogidos. Los escogidos son nada menos que los hijos de Dios, los hijos del Padre Celestial, los hijos del reino. Encontramos que los hijos de Dios vienen de la eternidad. Por esa causa el Señor Jesucristo dijo: el que oye mi palabra tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Él también dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y al extraño no escucharán, porque no conocen la voz de los extraños. El Señor Jesucristo dice: yo soy el buen pastor, y mis ovejas me conocen. Sus ovejas son los hijos de Dios. Aquí el Señor Jesucristo compara a los hijos de Dios con ovejas de Dios, ovejas del Señor. En aquella ocasión en que hubo unas personas, unos líderes religiosos que no querían escuchar el mensaje de Jesús, Él les dijo a ellos: ustedes no escuchan, no oyen mi voz, porque ustedes no son de mis ovejas, porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Le dicen al Señor: nosotros somos hijos de Abraham y nosotros creemos a Moisés, al profeta Moisés. Pero allí estaba uno mayor que Salomón y uno mayor que el mismo Moisés. Allí estaba el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora muchas personas siempre que no quieren creer lo que Dios está hablándole al pueblo y lo que Dios está llevando a cabo en cuanto a su obra, comienzan a decir: no, si yo pertenezco a tal o cual religión. Ellos decían: no, si nosotros somos hijos de Abraham, nosotros creemos a Moisés. Eran de la religión de Moisés, según ellos. Pero había llegado el tiempo de un cambio de dispensación, y ya no era cosa de decir que se era creyente de Moisés, pues Jesús dijo: pues Moisés escribió de mí habló Moisés. Así es que si ustedes creen a Moisés, ustedes también creerán en mí. Todos los profetas habían hablado acerca del Mesías que habría de venir, y todo eso estaba escrito. Y cuando apareció el Señor Jesucristo, era nada menos que todas esas escrituras manifestadas en carne humana, en un hombre llamado Jesús de Nazaret. Ya no era asunto de decir que creían en la Biblia, en el Antiguo Testamento, sino que había que creer en la Biblia, en el Antiguo Testamento manifestado, cumplido en la persona del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo estuvo en su tiempo reuniendo, juntando a los hijos del reino, a los escogidos que vivían en aquel tiempo, y encontramos que eran personas sencillas, pescadores, cobradores de impuestos, hombres del campo, agricultores y personas no gratas a la sociedad. Por lo cual le decían a Jesús, decían: ¿quién o quiénes de nosotros le siguen a Jesús? Decían los grandes líderes religiosos, los doctores de la ley, y decían: si los que siguen a Jesús son los publicanos, son las rameras, son las personas que no tienen mucho conocimiento intelectual.
Pero de estas personas que no tenían mucho conocimiento intelectual, el Señor Jesucristo dijo: te alabo, Señor del cielo y de la tierra, que has escondido estas cosas. ¿Qué cosas? La venida del Hijo del Hombre en medio del pueblo hebreo. Has escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos, del sumo pontífice y de los doctores de la ley, y las has revelado a los niños, a los ignorantes, porque así te agradó. Y nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién sea el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Así es que no era asunto de cuántos grados en teología o divinidad tenía la persona para poder entender lo que la palabra prometía para aquel tiempo. No era asunto de tener mucho conocimiento intelectual acerca de la Escritura para conocer el cumplimiento de la Escritura, sino tener la revelación del cielo para conocer que en Jesús de Nazaret estaba cumplida toda profecía señalada en la Biblia con relación a la primera venida del Hijo del Hombre. Así es que en una ocasión el Señor Jesucristo le pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos comienzan a decir: unos dicen que tú eres fulano de tal, otros dicen que tú eres o Jeremías o Isaías, y aún algunos piensan que tú eres Juan el Bautista, que ha resucitado. La opinión era que pensaban que era un profeta. Pero, ¿cuál de los profetas? El Señor Jesucristo le hace una pregunta directamente a sus discípulos para recibir de sus discípulos una contestación directa, en la cual fuera algo definitivo lo que ellos creían acerca de Jesús de Nazaret. Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? El más ignorante de todos, Pedro, el pescador, se levanta y le dice a Jesús de Nazaret: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y nosotros sabemos y conocemos que tú eres el Hijo del Dios viviente. El Señor Jesucristo mira a Pedro y le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Esa revelación que Pedro tenía con relación a Jesús de Nazaret, ¿quién era Jesús?, no la había recibido ni en la sinagoga, no la había recibido a través de los doctores de la ley, no la había recibido a través de los sacerdotes de aquel tiempo, no la había recibido ni siquiera del sumo pontífice de aquel tiempo, porque ellos no tenían esa revelación de quién era Jesús de Nazaret. Ellos decían: este hombre echa fuera a los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Esa era la opinión teológica que tenían los teólogos y doctores de la ley y doctores en divinidad de aquel tiempo, los grandes dirigentes de la religión hebrea, que estaba dividida en algunas sectas religiosas, como la secta de los fariseos y la secta de los saduceos. Ahora podemos ver que un evento tan grande como la primera venida del Señor, del Hijo del Hombre, no fue comprendida
por los grandes doctores de la ley, doctores en divinidad, en teología, porque el conocimiento del cumplimiento de las promesas divinas no se puede tener a menos que no sea por revelación divina. Ahora, vean ustedes que nadie conocía quién era el Hijo sino el Padre, y nadie conocía quién era el Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quisiera revelar, el Señor Jesucristo, por medio de su mensaje, con el cual daba testimonio de que Él era el Hijo del Hombre, el Hijo del Dios viviente, y decía: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y estaba en la tierra. Eso ningún teólogo podía entenderlo, a menos que no viniera la revelación divina a la persona para comprender ese gran misterio. Los profetas de Dios, teniendo las dos conciencias juntas, aunque viven en esta dimensión terrenal, también viven en la dimensión celestial. Y siendo el Señor Jesucristo Emmanuel, Dios manifestado en carne, aunque estaba en la tierra, también estaba en el cielo. No había abandonado el cielo, porque Él es omnipresente. Por lo tanto, Él podía hablar en esa forma, y Él podía decir: salí del Padre y vuelvo al Padre, salí de Dios y vuelvo a Dios. También Él dijo algo que las personas de aquel tiempo, con sus conocimientos teológicos, no pudieron comprender. Él dijo: el que no coma la carne y beba la sangre del Hijo del Hombre no tiene vida permaneciente en sí. Aplicándole una interpretación humanamente humano, una interpretación humana, eso significaba que las personas tenían que comerse literalmente la carne del Señor y beber la sangre del Señor. Por lo tanto, pensaron que era una doctrina de vampiros y de caníbales. Comenzaron las personas a marcharse, y cuando solamente quedan sus discípulos, 12 discípulos, y uno, dice la Escritura que era ¿qué? Diablo. Dice, comenzaron a pensar en sus corazones y a comentar: dura es esta palabra, ¿quién la puede recibir? ¿Quién puede soportar esta palabra? Él le dice a ellos: ¿quieren acaso ustedes también irse? Pedro nuevamente le dice: ¿y a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Nos iremos allá a la sinagoga a la cual asistíamos nosotros. Allí no tienen palabra de vida eterna, no tienen el mensaje de la primera venida del Hijo del Hombre como tú lo tienes. Ellos solamente están diciendo que el Mesías ha de venir, que el Hijo del Hombre ha de venir, y no saben ni cuándo, ni cómo, ni quién ha de ser ese Hijo del Hombre. Pero nosotros sabemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así es que por el mensaje del Señor Jesucristo, ellos habían obtenido un conocimiento del programa divino correspondiente para ese tiempo. Encontramos que cuando Dios cumple lo que Él ha prometido conforme a su palabra, las personas tienen que agarrarse
del cumplimiento de esas promesas y olvidarse de lo que digan la gente. Tienen que olvidar lo que dicen por acá o por allá y mantenerse creyendo lo que Dios dice que haría en ese tiempo cuando Dios lo está cumpliendo. ¿De qué le valía a las personas de aquel tiempo de Jesús decir: yo asisto todos los sábados a la sinagoga de mi ciudad o de mi vecindad, o yo asisto al templo en Jerusalén y veo al sumo pontífice los sábados levantarse y echar la bendición a la congregación? Allí estaba uno mayor que el sumo pontífice terrenal. Allí estaba el sumo pontífice celestial, según el orden de Melquisedec, uno mayor que el terrenal. Así es que aquí estaban llamadas las personas a escuchar al Señor Jesucristo. ¿Y quiénes escucharían al Señor Jesucristo? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El que es de Dios, la voz de Dios oye. Por eso hubo tanta contienda. No fue que el Señor Jesucristo estaba buscando problemas con la gente. Él no estaba buscando problemas con las religiones o líderes religiosos. Fueron ellos los que se levantaron en contra del Señor Jesucristo, pues el ministerio de ellos, al lado del ministerio del Señor Jesucristo, quedó opacado en aquel tiempo y se pusieron muy celosos. Un hombre que no es de la tribu de Leví, por lo tanto, no tiene derecho a ser ministro. Eso del ministerio le toca a los levitas. Y Jesús venía de la tribu de Judá. Ellos estaban muy celosos porque se había levantado un predicador joven hablando el mensaje de la palabra de Dios que correspondía para aquel tiempo, y hablaba esa palabra como quien tiene autoridad y no como los doctores de la ley y los escribas. Hablaba sabiendo de lo que él estaba hablando, porque él estaba diciéndole al pueblo lo que Dios estaba llevando a cabo en ese tiempo. Y cuando se dice lo que Dios está llevando a cabo en el tiempo en que uno vive, esa es una palabra con autoridad de parte de Dios. Ahora nosotros leemos en la Biblia acerca de ese tiempo de ministerio del Señor Jesucristo, 3 años y medio. Podemos ver que fueron 3 años y medio de pura lucha. Fue una persecución día tras día contra el Señor Jesucristo. Y querían probar que el Señor Jesucristo estaba loco. Decían: demonios tiene. Y Jesús le dice a ellos y le dice al pueblo: vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía. Y dijeron: demonios tiene, porque lo que comía era miel y langostas silvestres, de estas que se comían la vegetación. Y sigue diciendo: y viene el Hijo del Hombre, que come y bebe. Y dicen: este es un hombre comelón o comilón y amigo de publicanos y rameras. Así es que a uno, porque no comía, decían que tenía demonio. Y al otro, porque comía, decían que era un comilón, que comía mucho y que era amigo de la gente del pueblo, del común del pueblo. Y cuando le decían que él estaba con pecadores, el Señor Jesucristo le decía: es que los que están sanos
no necesitan de médico. O sea, ellos creían que estaban bien porque eran muy religiosos y entonces el Señor Jesucristo los dejó. Sigan entonces con su religiosidad. Yo estaré con los que me necesitan, con estas personas que reconocen que necesitan de mí, que necesitan la palabra que yo predico para recibir la bendición divina. Y por esa causa, el ministerio del Señor Jesucristo se movió en medio de las personas sencillas, en medio de las personas del común del pueblo, y fue rechazado por los grandes líderes religiosos y por la religión hebrea. Así es que el Señor Jesucristo apareció en un tiempo en que no fue recibido por la religión que decía que estaba esperando al Mesías. No es asunto de decir que están esperando al Mesías, es asunto de recibirlo en el momento en que Él viene, en la forma en que venga, aunque no sea conforme a lo que las personas pensaban que sería la venida del Mesías. No es como las personas piensen, sino como Dios lo haga. Porque ¿quién le aconsejó a Dios para que lo hiciera en tal o cual forma? Dios es su propio consejero. Y Él cumple e interpreta su palabra profética cuando la cumple. El cumplimiento de lo que Él prometió es la interpretación de las profecías que prometen eso que Dios está llevando a cabo. Y toda interpretación humana que alguna persona le haya dado, hay que echarla al lado y quedarse con el cumplimiento de lo que Dios prometió. Ahora, ya hemos visto en el pasado, en la primera venida del Hijo del Hombre, hemos visto cómo todo aconteció. Ahora tenemos la promesa de la segunda venida del Hijo del Hombre. Y Él dice, el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles. Y entonces pagará cada uno según fuere su obra. Ahí tenemos la parábola del trigo y de la cizaña, la cual nos habla para el fin del siglo. Y nos dice que el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. ¿Para qué? Para llevar a cabo esa labor y el trigo recibir la paga de ser trigo y la cizaña recibir el pago por ser cizaña. Serán echadas en el horno de fuego en la gran tribulación, en donde será el lloro y el crujir de dientes. Ahora todo esto está señalado para el fin del tiempo, fin del siglo, tiempo de la cosecha. Y no importa cómo hayan interpretado estas profecías las religiones, los doctores en divinidad, los teólogos, los diferentes ministros de las diferentes religiones de este planeta Tierra, Dios lleva a cabo el cumplimiento de estas promesas mesiánicas de acuerdo a como Él lo pensó. Y dice, y enviará a sus ángeles y juntarán a todos los escogidos. Ahora muchas personas y muchos líderes religiosos y muchas religiones piensan que ellos son los que estarán juntando a los hijos de Dios en sus iglesias. Pero la Escritura dice que en el fin del tiempo el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para juntar con gran voz de trompeta a todos los escogidos. Todos los escogidos escucharán el mensaje
de gran voz de trompeta. Ese mensaje del cual habló el apóstol San Pablo, el cual antecede a la resurrección de los muertos y a la transformación de los vivos. En 1 Corintios capítulo 15 y versos 51 y 52, dijo San Pablo: he aquí os digo un misterio, pues es uno de los grandes misterios del reino de los cielos. He aquí os digo un misterio: todos ciertamente no dormiremos, no moriremos, mas todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. A la final, trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Conforme al programa divino, Él ha predestinado a sus hijos para ser iguales al Señor Jesucristo, a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. En la caída en el huerto del Edén, con la caída de Adán, se perdió esa bendición, ese privilegio de ser a imagen y semejanza de Dios. Pero en el tiempo final se recupera la imagen y semejanza de Dios, porque a la final trompeta que el mensajero de Dios estará tocando, vendrá la resurrección de los muertos y luego la transformación de los vivos para ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Porque dice San Pablo a los romanos en el capítulo 8 y versos 28 y 29, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, ¿antes de qué? Antes de la fundación del mundo. Hay personas que piensan que Dios lo va a conocer en este tiempo. Dios lo conoce usted desde antes de la fundación del mundo. Y a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, sean hechos conforme a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo, y podamos así vivir eternamente, porque solamente obteniendo la imagen y semejanza divina, la imagen y semejanza del Señor Jesucristo, podemos vivir eternamente con un cuerpo eterno, un cuerpo glorificado, un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible. Esa es la promesa de Dios para sus hijos, para los escogidos. Y en este tiempo final en que vivimos, Él ha dicho, porque el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Seremos transformados y raptados, arrebatados en las nubes. ¿Cuándo? En el tiempo en que la trompeta final o trompeta de Dios haya dado al pueblo el mensaje de parte de Dios, que llama y junta a todos los escogidos y los sella en sus frentes con el sello del Dios vivo. Para eso Él envía el ángel de Apocalipsis capítulo 7, en donde dice el verso 2, y vi subir a otro ángel de donde nace el sol, de donde sube, de donde sale el sol de justicia, la segunda venida del Señor, que como el sol de justicia se levanta, nace, como dice el profeta Malaquías, a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salud. Es la segunda venida del Hijo del Hombre, de donde se cumple, nace, sale la segunda venida del Hijo del Hombre. Sube en su ministerio un ángel con el sello del Dios vivo. Vi subir de donde
nace el sol, a otro ángel que tenía el sello del Dios vivo, y clamó a los 4 ángeles a los cuales se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, de los escogidos, 144,000. Y en Apocalipsis capítulo 14 encontramos al Cordero. Dice: y miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escritos en sus frentes. Ahí usted tiene 144,000 hebreos, los cuales son llamados, juntados y sellados en sus frentes con el sello del Dios vivo. Y cuando son sellados con el sello del Dios vivo, lo que reciben es el nombre nuevo del Señor Jesucristo y el nombre eterno de Dios, del Padre. Por eso dice en Apocalipsis capítulo 2 y verso 17, y Apocalipsis capítulo 3 y verso 12, al que venciere, yo le daré del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca un nombre nuevo, que ninguno conoce, sino el que lo recibe. Podemos ver el ángel de Apocalipsis capítulo 7 recibiendo el sello del Dios vivo, recibiendo el nombre del Dios vivo, para sellar a los escogidos de entre los gentiles y los escogidos de entre los hebreos. Por eso también tenemos la promesa de Apocalipsis capítulo 3 y verso 12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende de con mi Dios o con mi Dios, y mi nombre nuevo. Hay muchas personas, hay muchas religiones y hay muchos ministros de las diferentes religiones que ni siquiera saben que el Señor Jesucristo tiene un nombre nuevo. Ese es el nombre que corresponde para su segunda venida como el león de la tribu de Judá. Ese es el nombre con el cual Él cumple su segunda venida y le da la fe a los escogidos para ser transformados y raptados en el fin del siglo. Muchas personas ignoran estas verdades, las cuales están en la Escritura. Y por esa causa el Señor Jesucristo en Apocalipsis dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Apocalipsis capítulo 22 y verso 16. Y también en Apocalipsis capítulo 22 y verso 6 dice: y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, conforme a la Escritura. Así es que el Dios de los espíritus de los profetas, cuando Dios envía un profeta, Él envía ese espíritu de profeta, ese cuerpo teofánico o ángel teofánico, para que ministre a través de esa persona que conforme a la Escritura es un profeta, el cual viene con las dos conciencias juntas para poder vivir en este planeta Tierra como todos los seres humanos, y también vivir
en la dimensión celestial y ver en el mundo espiritual y recibir de parte de Dios el mensaje que corresponde para ese tiempo y darlo al pueblo, y así Dios llevará a cabo la obra que Él ha prometido para ese tiempo. Tenemos que para nuestro tiempo Él ha prometido la obra de llamar con gran voz de trompeta a todos los escogidos, juntar a todos los escogidos, sellar a todos los escogidos en la frente con el nombre nuevo del Señor Jesucristo y con el nombre eterno del Padre Celestial, el cual todos los seres humanos y todas las religiones y todos los líderes religiosos han deseado conocer. Esa es la obra que Él ha prometido llevar a cabo, y para eso Él ha dicho que envía a su ángel para dar testimonio de estas cosas, para dar a conocer estas cosas que deben acontecer. Ninguna otra persona estará recibiendo esa revelación para darla al pueblo, ni religión, ni líder religioso, ni doctor en divinidad, ni teólogo, ni ministro de tal o cual religión. Solo el ángel del Señor Jesucristo será el enviado con el mensaje de gran voz de trompeta para llamar y juntar a todos los escogidos y sellar a los escogidos en su frente, y así poder recibir la transformación de nuestros cuerpos. No hay otra forma, porque la gran voz de trompeta o trompeta final que antecede a la resurrección de los muertos y a la transformación de los vivos es el mensaje final que el Señor Jesucristo le envía a su pueblo por medio de su ángel mensajero. Todo mensaje que Dios ha enviado a su pueblo siempre lo ha enviado por medio de un hombre, de un profeta, enviado por Dios para la edad en que le ha tocado vivir. Y los escogidos de cada edad han escuchado la voz de Dios, la voz del Señor Jesucristo por medio del mensajero que Dios ha enviado. Y en nuestro tiempo, todos los escogidos escucharán la gran voz de trompeta, la trompeta final, a través del ángel mensajero del Señor Jesucristo, y luego seremos transformados, y los muertos resucitarán conforme a la promesa divina. Estamos en el tiempo en que el Señor Jesucristo, por medio de su ángel mensajero, con el doble ministerio de Moisés y Elías, está llamando y juntando con gran voz de trompeta a todos los escogidos. Estamos en el tiempo preciso, prometido para este acontecimiento. ¿Y quiénes serán transformados de los que están vivos? Los que estarán escuchando ese mensaje de gran voz de trompeta, porque ese mensaje de gran voz de trompeta identifica al que lo recibe como uno de los escogidos del Señor Jesucristo. ¿Qué está aconteciendo en el programa divino en nuestro tiempo? Lo que está aconteciendo es nada menos que lo que Él prometió. Están siendo juntados todos los escogidos. ¿Con qué? Con el mensaje de gran voz de trompeta que Él prometió. El ángel del Señor Jesucristo, en este tiempo final, juntando los escogidos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches. Será hasta el domingo, Dios mediante, en Cali, en el lugar que Rigoberto
ha de decirle a ustedes. Así es que Dios les bendiga a cada uno de ustedes con las bendiciones del mensaje de gran voz de trompeta que está juntando los escogidos. Con nosotros Rigoberto Osorio nuevamente para concluir nuestra parte en esta noche. Dios les bendiga y Dios les guarde.